Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo una historia que cambiará la forma en que ven las relaciones. Recientemente reflexioné sobre un momento crucial en mi vida. Un momento que me llevó a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Era el 15 de diciembre de 2023. Estaba a punto de dar un paso monumental. Le había pedido matrimonio a Olivia, la mujer de mis sueños. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Ese fin de semana el destino me tenía preparado un giro inesperado. El padre de Olivia, el Ernest, y yo nos vimos envueltos en una situación que jamás habría imaginado. Desde ese día cada encuentro con él se convirtió en un desafío emocional. Intentaba evitarlo, pero cada mirada, cada conversación casual parecía cargar un peso que no podía ignorar. Sabía que lo que había sucedido no era justo para nadie, ni para Olivia, ni para él, ni para mí. A medida que pasaban los meses, la rutina se apoderó de mi vida. Finalmente fijamos la fecha de la boda. Por un momento todo parecía volver a la normalidad. Pero realmente lo estaba. La ansiedad de los preparativos y el entusiasmo de Olivia llenaban mis días. Sin embargo, en el fondo sabía que había un capítulo de mi vida que no estaba cerrado. La pregunta que me atormentaba era, ¿qué haría cuando el pasado regresara para atormentarme? Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La fecha de la boda se acercaba rápidamente. Olivia estaba emocionada. Cada vez que hablábamos sobre el gran día, su sonrisa iluminaba la habitación. Pero yo no podía dejar de pensar en el Ernest. Cada vez que lo veía sentía un nudo en el estómago. Era como si un secreto pesado estuviera entre nosotros. Sabía que debía enfrentar la situación, pero el miedo me paralizaba. La noche antes de la boda no pude dormir. Me desperté varias veces pensando en lo que había sucedido. Recordé el momento en que le pedí a Olivia que fuera mi esposa, su rostro iluminado por la felicidad, pero podría ser realmente feliz si no resolvía lo que había entre el Ernest y yo. La mañana del gran día llegó. Olivia estaba radiante, la ceremonia fue hermosa, pero en mi mente la sombra del pasado seguía acechando. Mientras intercambiábamos votos sentí que el tiempo se detenía, pero en el fondo sabía que había algo que debía hacer. Después de la ceremonia necesitaba hablar con él. Sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar lo que había sucedido. La conversación fue difícil. Las palabras salieron con dificultad, pero finalmente logré expresar lo que sentía. Fue un momento de liberación. A veces el amor y la lealtad se ponen a prueba. Pero enfrentar el pasado puede ser el primer paso hacia un futuro más brillante. Al final, el amor verdadero siempre encuentra la manera de prevalecer. A medida que se acercaba la fecha de la boda, tensión entre el Ernest y yo se hacía cada vez más palpable. Era como si él estuviera cargado de electricidad. Cada vez que nos cruzábamos sentía una mezcla de nervios y emoción. Él hacía pequeñas insinuaciones. Miradas prolongadas que parecían decir más de lo que las palabras podían expresar. Comentarios que a simple vista eran inocentes, pero que llevaban un peso que solo yo podía sentir. Intentaba no darles importancia, pero era imposible ignorar lo que estaba sucediendo. Una noche mientras cenabas en familia, la situación se tornó aún más intensa. Olivia y su madre se levantaron de la mesa dejándonos solos a él y a mí. La conversación casual continuó, pero había un cambio en el ambiente. La risa y las bromas se desvanecieron y una tensión palpable llenó el espacio. De repente sentí su mano tomar la mía. Fue un gesto inesperado, pero no del todo sorprendente. Me llevó a su muslo y mi corazón se aceleró. En ese instante no supe cómo reaccionar. Era como si el tiempo se detuviera. Con un gesto rápido retiré mi mano tratando de mantener la compostura. ¿Pero qué estaba pasando? La confusión me invadió. A pesar de mis esfuerzos por ignorar la tensión, había una parte de mí que quería explorar aquello una vez más. La cena continuó, pero la atmósfera estaba cargada de un deseo que no podía negar. Era un deseo prohibido, un anhelo que desafiaba todas las normas. Estaba atrapado entre lo correcto y lo prohibido. Mi mente no lograba ignorar lo que mi cuerpo parecía pedir. Cada mirada, cada roce me recordaba lo que había sucedido entre nosotros. Era un secreto que pesaba en mi pecho. ¿Cómo podría seguir adelante con mi vida sabiendo que había algo tan intenso y prohibido entre nosotros? La idea de la boda se volvía cada vez más complicada. La presión aumentaba. La fecha se acercaba y con ella la realidad de lo que estaba en juego. No solo se trataba de una boda, sino de decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. La lucha interna se intensificaba. Por un lado estaba el deber, la lealtad a Olivia. Por otro, el deseo, la atracción hacia el Ernest. Era un dilema desgarrador. Cada día que pasaba la tensión crecía. Las miradas se volvían más intensas, los gestos más atrevidos. Era como si estuviéramos en un juego peligroso y ambos sabían que había mucho en juego. La idea de lo que podría ser, de lo que podría suceder, me mantenía despierto por las noches.
La incertidumbre se apoderaba de mí. ¿Qué pasaría si nos dejábamos llevar? ¿Qué consecuencias tendría? La boda se acercaba y con ella la necesidad de tomar una decisión. La presión era brutal que había conocido estaba a punto de cambiar. La pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Podría realmente ignorar lo que sentía? ¿Podría seguir adelante sin explorar lo que había entre nosotros? La respuesta no era sencilla. La tensión era innegable y el tiempo se estaba agotando. Finalmente el gran día estaba cerca. Olivia estaba radiante, su emoción era contagiosa. Cada detalle de la boda la llenaba de alegría. Había decidido organizar una despedida de soltera con sus amigas. Para ella era algo importante. Quería disfrutar de cada momento. Va a ser divertido, amor. Tú también deberías hacer algo, salir con tus amigos, me dijo tratando de convencerme. Pero yo rechacé la idea con una sonrisa tranquila. No hace falta. ¿Estoy bien de verdad? La pura verdad era que solo quería que todo saliera de la mejor manera posible. Mientras Olivia se preparaba para salir, yo planeaba una noche tranquila en casa. Me imaginaba disfrutando de un tiempo a solas. Sin embargo, no podía dejar de sentir un cierto malestar. Algo en mi interior no estaba en paz. Esa noche, mientras Olivia celebraba con sus amigas, yo estaba en mi apartamento disfrutando de una copa de envolvía. El silencio era abrumador. De repente sonó el timbre. Mi corazón se detuvo por un instante. Abrí la puerta y me encontré con el Sr. Ernest. Su presencia era inesperada y turbadora. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz baja y firme. Intenté sonar tranquilo, pero mi nerviosismo era evidente. Claro, pase. Póngase cómodo. Su llegada llenó el ambiente de una tensión palpable. La conversación comenzó de manera tensa, pero poco a poco se fue relajando. Aceptó una copa de vino y comenzamos a hablar. Sin embargo, en mi mente una pregunta persistía. ¿Podría realmente dejar atrás lo que había sucedido entre nosotros? La noche avanzaba y las palabras fluían. Hablamos de cosas triviales, pero había un subtexto en nuestra conversación. Recordé momentos compartidos, risas y secretos. La conexión que una vez tuvimos no se había desvanecido por completo. A pesar de que Olivia celebrando su despedida de soltera, mi mente estaba atrapada en el pasado. La tensión entre el Sr. Ernest y yo era innegable. Cada palabra que intercambiábamos parecía cargar un peso emocional. Mientras la conversación continuaba, me di cuenta de que había algo más en juego. No solo era una simple charla entre amigos. ¿Había sentimientos no resueltos? La noche se tornó más intensa. La copa de vino y las palabras se volvieron más sinceras. Pero ¿era el momento adecuado para hablar de lo que había sucedido? La boda de Olivia se acercaba y todo debía salir perfecto. Sin embargo, el pasado no se dejaba olvidar tan fácilmente. El tiempo pasó y la noche se hizo más profunda. La tensión en el aire era palpable. Sabía que debía tomar una decisión. ¿Debería dejar todo atrás y concentrarme en el futuro de Olivia? ¿O debería enfrentar lo que había estado evitando? La despedida de soltera de Olivia era un nuevo comienzo para ella. Pero, ¿qué significaba eso para mí? La respuesta seguía siendo incierta. La noche avanzaba y con cada minuto la presión aumentaba. La boda estaba a la vuelta de la esquina y yo debía encontrar claridad. La conversación fluyó entre nosotros, pero había una tensión palpable en el aire. Era como si cada palabra que decíamos estuviera cargada de significado. Finalmente me atreví a romper el silencio. Le pregunté qué lo había traído a mi apartamento. Su mirada se iluminó con una sonrisa confiada. Me respondió que como no quise hacer una despedida de soltero con mis amigos, había decidido hacerla conmigo. Mi corazón se aceleró al escuchar eso. La idea de una despedida de soltero era emocionante, pero también aterradora. Miré a su rostro y sé que la situación se volvía más intensa. Le dije que no podíamos hacer eso. Sabía que había estado evitando este momento. Él sostuvo mi mirada casi desafiándome. Me dijo que se había dado cuenta de que lo estaba evitando, pero que no servía de nada huir. Me deseaba tanto como yo lo deseaba a él. Esas palabras resonaron en mi mente. Sabía que había algo entre nosotros, algo que no podía ignorar. Pero admitirlo en voz alta era un paso que temía dar. La confusión me invadió. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué había dejado que las cosas llegaran a este punto? Entonces se inclinó hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios encontraron los míos. El beso fue intenso, cargado de todo lo que había estado reprimiendo. Mi corazón latía desbocado y mi mente intentaba ordenarse. Pero mi cuerpo ya estaba completamente entregado a ese instante. Era como si cada momento de tensión se liberara de una sola vez. Me pregunté qué estaba haciendo. La línea entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaba. Estaba atrapado en una tormenta de emociones. La adrenalina corría por mis venas. Cada beso era un recordatorio de lo que había estado evitando. La atracción entre nosotros era innegable. Pero ¿qué pasaría después? La red de la situación me golpeó. Sabía que esto podría complicar todo.
Pero en ese momento no podía pensar en las consecuencias. Solo podía sentir. La conexión era demasiado fuerte para ignorarla. Cada caricia, cada susurro acaba más a un abismo del que no estaba seguro de querer escapar. La tensión que había estado presente se transformó en algo más. Era una mezcla de deseo y miedo. Sabía que este momento cambiaría todo. Pero estaba listo, la confusión se apoderó de mí. La atracción era poderosa, pero también lo era el riesgo. Mientras nuestros labios se separaban, la realidad regresó. Miré a sus ojos y vi la misma confusión reflejada en su mirada. Habíamos cruzado una línea, nuevo atrás. La despedida de soltero que nunca tuve se había convertido en algo mucho más complicado. La pregunta ahora era, ¿podríamos manejarlo? La tensión seguía ahí, pero ahora era diferente. Había un nuevo entendimiento entre nosotros. Un entendimiento que podría llevarnos a lugares inesperados. La noche apenas comenzaba y el futuro era incierto, pero una cosa era clara. Nada sería igual después de este momento. Después de ese momento todo cambió, nos quedamos allí en silencio. El peso de lo que había sucedido era innegable. La conexión que habíamos compartido era intensa y profunda. Mientras me abrazaba sentí que algo dentro de mí ha cambiado. Era reconfortante, casi íntimo notar que el ser Ernest se había permitido vivir algo que había reprimido por tanto tiempo. Pero, ¿qué significaba eso para mi futuro con Olivia? La boda estaba a la vuelta de la esquina y no podía ignorar lo que había sucedido. Al día siguiente sería o estaba emocionado, también estaba nervioso. Sabía que no podría dejar de ver al ser Ernest. Esa noche quedará marcada siempre en mi memoria. La mezcla de emociones era abrumadora. Por un lado estaba la alegría de un nuevo comienzo. Por otro, la incertidumbre de lo que vendría. La vida puede ser impredecible y a veces los momentos más inesperados son los que nos hacen cuestionar todo. Con el Sir Ernest me hizo reflexionar. ¿Qué pasaría si mis sentimientos por él eran más que una simple amistad? ¿Y si esto afectaba mi relación con Olivia? La boda era un paso importante, pero ahora había una sombra de duda. La noche anterior a la boda mis pensamientos estaban enredados. No podía dejar de pensar en lo que había sentido. Era como si una parte de mí estuviera en conflicto con otra. Mientras me preparaba para el gran día, la ansiedad crecía. Miré al espejo y traté de calmarme. Sabía que debía concentrarme en lo que estaba por venir. La ceremonia, los votos, la celebración, todo eso era importante. Pero en el fondo había una voz que me decía que debía enfrentar mis sentimientos. No podía seguir ignorando qué había pasado con el Sir Ernest. Era un dilema que no podía resolver en un instante. La boda llegó y el lugar estaba lleno de amigos y familiares. Todos sonreían, todos estaban felices, pero yo me sentía dividido. Mientras caminaba hacia el altar, cada paso era un recordatorio de la decisión que debía tomar. Olivia me esperaba radiante y emocionada, pero en mi mente el Sir Ernest seguía presente. La conexión que habíamos compartido no podía ser borrada. Cuando llegó el momento de decir, sentí un nudo en el estómago. Era un momento de alegría, pero también de incertidumbre. Estaba haciendo lo correcto. Podría ser feliz sabiendo que había algo más en mi corazón. La ceremonia continuó y aunque sonreía, mi mente estaba en otro lugar. La vida es complicada, a veces las decisiones más difíciles son las que nos definen. Al final del día me di cuenta de que no podía seguir adelante sin enfrentar mis sentimientos. La boda era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Pero, ¿qué pasaría después? No lo sabía. Lo que tenía claro que debía ser honesto conmigo mismo y con Olivia. La vida es demasiado corta para vivir en la duda. Así que aquí estoy listo para enfrentar lo que venga.